pensando. ¿Qué fue lo que vieron de la tarea que les dije la semana pasada? Déjame ver. ¿El concepto de parte? Ajá. Bueno, yo tengo que el significado, desde el plano jurídico y de forma genérica, es parte en un juicio, que es la persona que tiene intervención en un juicio, ya sea ejercida una acción, oponiendo una excepción o interponiendo un recurso. Y pues un elemento característico de las partes es el interés, y lo señala el artículo 5 de la ley de amparo. Ok. Por ejemplo, si yo hablo de un perito que interviene en el proceso, ¿el perito es parte? Sí, Sí, es parte. sí. Entonces el perito tiene interés en el juicio. Sí. Porque el perito es un tercero. Ah, sí. Sí, es Porque el... porque el hecho de que el perito tenga interés en el juicio, pues obviamente ya tendría... Recuerden que la finalidad de los dictámenes periciales, que eso me imagino que ya lo tuvieron que haber visto, o no han visto el tema de los peritos. No. Ok, mejor quitamos ese ejemplo y vamos viendo otro. ¿El juez es parte en el proceso? ¿Cómo? ¿El juez es parte en el proceso? No, él no es parte, él solamente es el juzgador, ¿no? Exactamente, porque como bien lo comentó ahora en su momento, las partes tienen interés en el juicio. El juez no, el juez debe de ser imparcial. Únicamente se exponen los hechos a su consideración junto con los elementos de prueba, con los datos de prueba. Y él en su momento va a emitir una resolución donde le da la razón a uno o a otro. Pero él jamás va a ser una parte, porque el hecho de que esa parte significa que tiene interés. El hecho de que tenga interés invalida en este caso su facultad de resolución de forma razonable y se vuelve tendencioso. O sea, su orientación va a ir hacia una de las partes que están promoviendo el juicio, ya sea el actor o el demandado. Entonces perdería su calidad de juzgador. ¿Sí? Digo, nada más para que lo tengan presente, como yo lo comentó ahora, las partes son los intervinientes en el proceso que tienen un interés dentro del mismo. Si no tienen un interés, se le considera un tercero ajeno. ¿Sí? Que en este caso viene siendo los peritos, el secretario, el juez, los testigos, porque los testigos, a final de que sean aportados por alguna de las partes, se supone que únicamente van a hacer manifestaciones respecto a los hechos que ellos les constan o que vieron, y no deben de tener interés en el juicio, únicamente que se conozca la verdad de los hechos, ¿sí? Hablando de forma muy general, nomás para que lo tengan presente, pero piense con esa parte, como bien lo comentó ahora, las partes son los intervinientes en el proceso que tienen interés en el juicio, nada más. Si de antemano el interviniente no tiene interés, pues no se le puede considerar parte. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. Ok, ¿cuál es el punto que sigue? El quejoso o agraviado. Ajá. ¿Qué me pueden decir sobre eso? Bueno, yo tengo que ser el que acata un acto de autoridad que considera lesivo a sus derechos, ya sea porque estime que viola en su detrimento garantías individuales o porque provi- proven- ay, o porque es proveniente de una autoridad federal. Se considera vulnerable o restringe la soberanía del Estado o de sus estados. Yo tengo que, pues, tanto personas físicas o morales que promueven un juicio de amparo reciben el nombre de quejoso.
Está presentando una queja en contra de la autoridad que estima y que la autoridad que estima ha actuado en contra de sus garantías individuales. ¿Alguien más tiene algo distinto? Ok, a grosso modo, como lo platicamos la semana pasada, el quejoso es aquella parte en el proceso del juicio de amparo, el cual se siente agraviado en sus garantías individuales, en sus garantías y sus derechos individuales. Siempre recuerden, como les comenté al inicio, únicamente para los efectos del juicio de amparo, los únicos que violan garantías y derechos humanos son las autoridades, salvo la circunstancia que les platiqué la semana pasada, un particular ejerciendo funciones de autoridad. De ahí en más, únicamente las autoridades están facultadas o cuentan o violan derechos humanos. En este caso, contra esas violaciones de derechos humanos o garantías individuales, el quejoso, que le afecta directamente a la resolución del acto que se reclama, se le considera como quejoso, obviamente. Digo, eso afortunadamente la semana pasada lo abordamos de forma muy somera, que creo que les ayudó a comprender mucho esa parte, ¿no? Ok, ¿cuál es el punto? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Cuál es el punto que sigue? Según yo, la autoridad responsable, ¿no? La autoridad responsable. Ujú. En el juicio de amparo, la autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien aquella que omite el acto de realizarse, modificaría, crearía o exigiría dichas situaciones jurídicas. Ujú. Pues yo nada más lo tengo que es una autoridad responsable, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Sí, entendiéndose como acto reclamado alguna resolución. Lo platicamos, lo hemos platicado en diversas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, alguna infracción, alguna negativa a emitirte una licencia municipal, cualquier tipo de resolución de ese tipo se considera un acto de autoridad, ya sea positivo o negativo. El hecho de que, por ejemplo, tú presentes una promoción y no te conteste la autoridad es un acto negativo, que también viene en perjuicio de tus derechos humanos. ¿Por qué? Porque conforme al artículo 8 constitucional, contempla el derecho de petición, que ante toda petición debe de caer una contestación. Si no cae esa contestación, pues obviamente es una violación de tus derechos humanos y puedes promover juicio de amparo. En el caso de las infracciones o de cualquier otro tipo de acto que se emita la autoridad, si es una infracción, pues obviamente el agravio es personal y directo. Algún requerimiento que te haga el SAT de exhibir documentación, cualquiera de esas resoluciones que emitan las autoridades pueden ser considerados como actos de autoridad. Háblese desde una licencia de construcción que llegaron y te clausuraron una obra, una infracción que te impusieron, un requerimiento del SAT, una resolución judicial también es un acto de autoridad que vulnera tus derechos humanos o garantías individuales. Ese tipo de actos son los que vienen a recaer o que conllevan, en caso de que te perjudique, a promover el juicio de amparo. ¿Sí? ¿Y cuál es el último punto? Según yo era 4. No, todavía faltan, son 5, faltan 2. Faltan 2. Sería el tercero perjudicado. Ok, ¿cuál es el tercer perjudicado? Es el que tiene interés en la subsistencia del acto reclamado con interés semejante a lo de la autoridad responsable y que pretende se declare la constitucionalidad de los actos reclamados en el amparo. ¿Ah? Para este caso lo habíamos platicado, ¿no? Por ejemplo, hablando de un proceso ordinario, un proceso jurisdiccional, la parte que resulta perjudicada en la sentencia promueve el juicio de amparo y ahora se invierten los papeles. Aquí, por ejemplo, el tercero perjudicado sería la persona que le vino a beneficiar la sentencia que se dictó y el quejoso sería la persona que le perjudica, la resolución de primera instancia. Ahí se invierten los papeles, nada más para que se queden con esa parte.
sea, regularmente tienden a cambiar o pueden ser los mismos, que al final de cuentas pediste algo, no te lo consideran todo, te vas al amparo para que terminen o definan las partes que no se, o las peticiones que no fueron acordadas o que no fueron resueltas en la sentencia. Digo, pueden ser cualquiera de las dos vertientes. Pero siempre va a ser el tercer perjudicado es aquella tercera persona. Puede o no puede existir. Por ejemplo, hablándose de un juicio de amparo contra una infracción, no existe tercero perjudicado. Únicamente la autoridad responsable porque no hay un tercero que le interese la subsistencia del acto, salvo a la misma autoridad. No hay otro tercero compareciente. En el caso de un proceso ordinario, civil, familiar, mercantil, pues obviamente, ahí tu contraparte sería, o el tercero perjudicado sería la persona que no impugnó el acto. En este caso puede ser que le benefició en ese caso la sentencia. Él puede comparecer como tercero perjudicado porque le interesa que la sentencia quede firme en los términos que le vino a beneficiar. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿Y cuál es el último punto? El agente del Ministerio Público Federal. Ok, este también ya lo hemos platicado. ¿Qué encontramos sobre él? Es un organismo autónomo y jerárquico cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que detienen la participación punible y los acredite la inocencia del imputado y, en su caso, ejerza la acción penal pública. Sí, que lo platicamos la semana pasada, ¿no? Es aquel que interviene únicamente para supervisar, de cierta forma, que en la integración o en el desahogo del juicio de amparo no se cometan ilícitos o en caso de que exista alguna persona de un sector vulnerable, también va a comparecer para defender los derechos de esa tercera persona. Hablándose, por ejemplo, de menores, de alguna persona que pertenezca a una etnia indígena, todo ese tipo de situaciones, el agente del Ministerio Público comparece, aunque no comparezca directamente este sector vulnerable, pero comparece para supervisar que no se le vulnere algún derecho humano. O sea, él siempre va a supervisar únicamente eso. Más allá sus funciones no le dan, porque a final de cuentas quien tiene la batuta sobre el desahogo del juicio de amparo es directamente el juez. Él únicamente actúa como supervisor y si detecta alguna anomalía o alguna circunstancia que pueda devenir en un delito, pues obviamente él está obligado a darle prosecución, pero siempre y cuando se lleve a cabo dentro del mismo proceso de amparo, alguna fase de declaración, alguna fase de firmas de quien promueve el amparo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en su momento ya de forma específica, ya vamos a abordar la parte del Ministerio Público. En ese momento no lo considero todavía necesario, pero sí es necesario que conozcan un poquito de cuáles son las funciones que él ejerce. ¿Va? Y pues prácticamente con eso estaremos cerrando la sesión del día de hoy. Esta sesión sí viene a ser un poco más digerible porque la semana pasada la estuvimos abordando de forma somera por las implicaciones que tenía. La de la siguiente semana obviamente ya la voy a subir de forma ordinaria, no subo las actividades, las publico en la plataforma y lo revisamos la siguiente semana, ¿vale? Sí, profe. ¿Algún tema pendiente, muchachos? ¿No? Pues por mi parte sería todo, muchachos, y pasen un excelente fin de semana y un rato más subo las actividades para la semana, ¿vale? Igualmente, profe, gracias. Nos vemos, saludos, bye. Bueno. Gracias, buen fin. Nos vemos.